Bueno chicos, buenos días. En este video vamos a tratar la bioquímica de las hormonas femeninas y los caracteres sexuales femeninos secundarios. Entonces, lo primero que va a ser hablar de cada uno de los grupos de hormonas sexuales femeninas, las hormonas producidas por el ovario, y luego explicaremos sus funciones y por qué producen los caracteres sexuales femeninos secundarios. Entonces, como primera medida tenemos dos grupos grandes de hormonas sexuales que son los estrógenos y los progestágenos. En una mujer que no está embarazada, eh, solo los ovarios secretan grandes cantidades de estrógenos. Ojo con la diferencia luego con la placenta. Pero en la mujer no gestante, los estrógenos son secretados esencialmente por los ovarios. A pesar de que la corteza suprarrenal puede producir pequeñitas cantidades. Los estrógenos que encontramos en la sangre de la mujer son esencialmente tres tipos de estrógenos, que son el beta-estradiol, la estrona y el estriol. El ovario libera de estas tres hormonas a la sangre. El estriol es el más débil de ellos. De hecho, cuando uno compara la potencia relativa de los estrógenos, el estradiol es por lo menos 10 veces más potente que la estrona y unas 100 veces más potente que el estriol. Entonces, de todos los estrógenos secretados, el beta-estradiol es el más potente de esos estrógenos. Para los progestágenos, hay esencialmente dos tipos de sustancias que se secretan a la sangre: la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona. De las dos, más abundante y más potente es la progesterona. Por eso han visto ustedes que en muchos textos lo que ocurre es que se refieren a la progesterona y a los progestágenos como sinónimos, porque por lo menos el 99% del efecto biológico en nuestro cuerpo de los progestágenos está dado específicamente por la progesterona. Si la mujer no está embarazada, solamente se produce progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual, en lo que llamamos la fase lútea. Sin embargo, cuando la mujer está embarazada, la placenta produce grandes cantidades de progesterona, más de las que podrían producir los ovarios en sus cuerpos lúteos, pero esencialmente entre el tercer y cuarto mes de gestación. ¿Qué toca saber de estas dos hormonas? Toca saber que las dos son derivadas de, acá la principal es la progesterona. Las dos son derivados del colesterol. Son hormonas lipídicas esteroideas. Las dos hormonas son derivadas del colesterol. Por eso la corteza suprarrenal puede sintetizar pequeñas cantidades, porque los corticoides, las hormonas derivadas de la corteza suprarrenal, tienen ese mismo origen. En el ovario, en el folículo, las células tecales convierten el colesterol por la colesterol desmolasa a pregnenolona, la pregnenolona a progesterona y la progesterona hacia andrógenos. En las células de la granulosa, el colesterol se convierte en pregnenolona, la pregnenolona en progesterona, y tal vez podemos hacer un dibujito acá de la interconexión entre estas dos células, porque resulta que las células de la teca interna, tienen un metabolismo hormonal diferente a las células de la granulosa. Entonces escribamos aquí que esas son las células de la teca y estas son las células de la granulosa. Y al interior de estas células el metabolismo es diferente. ¿Por qué? Primero, las células de la teca van a tomar el colesterol, especialmente de las lipoproteínas que llamamos
las lipoproteínas que llamamos las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, y que estimuladas por la hormona luteinizante son capaces de capturar la LDL. De ahí sacan el colesterol. Y a partir del colesterol van a producir la pregnenolona. Y a partir de la pregnenolona, la progesterona. Y a partir de la progesterona, andrógenos. Es decir, sustancias como la androstenediona se producen en las células tecales. Por otro lado, las células de la granulosa están capturando también lipoproteínas de baja densidad. Por favor, relacionen la disponibilidad de colesterol LDL con la capacidad de los ovarios de funcionar. ¿Sí? Sin LDL, las fuentes de colesterol son mucho más escasas y no podemos sintetizar la misma cantidad de hormonas sexuales. El colesterol es necesario. El colesterol, sintetizamos también de este lado pregnenolona. De la pregnenolona, progesterona. Y acá es donde interactúan las dos. Porque la progesterona es compartida a través del líquido intersticial en el folículo ovárico, desde las células de la granulosa hacia las células tecales. Y esto hace que entre más progesterona produzca la célula de la granulosa, más andrógenos produce la célula que yo llamo tecal. Y esos andrógenos retornan a la célula granulosa, y acá los andrógenos por una enzima que es la aromatasa, los andrógenos por una enzima que es la aromatasa. La enzima se denomina aromatasa. Convierte a los andrógenos en estrógenos como el estradiol. Entonces, el papel de la producción de estrógenos por parte de las células de la granulosa implica un metabolismo bioquímico importante interconectado entre las células de la granulosa y las células tecales en el folículo ovárico. Entonces, bien importante entender que estas hormonas no están saliendo de la nada, sino que están siendo sintetizadas por células en el folículo ovárico. Como son hormonas liposolubles, tanto los estrógenos como los progestágenos viajando en sangre tienen que ir acompañados de una proteína sanguínea que las haga pasar. Ustedes recuerdan que veíamos sangre, mencionamos que el principal solvente de la sangre es el plasma y que el plasma es 99% agua. Eso es muy importante a la hora de clasificar las hormonas, porque como producto de secreción de una glándula endocrina, todas las hormonas viajan por sangre. Las que son de naturaleza polipeptídica o son derivadas de aminoácido tirosina y mantienen su hidrosolubilidad pueden viajar en sangre sin ningún acompañante. Pero las hormonas que son derivadas del aminoácido tirosina con más de un anillo bencénico o que son esteroides derivados del colesterol no se diluyen en el agua plasmática y por tanto requieren transportadores. En la sangre de los humanos viajan esencialmente unidos a la albúmina y unas proteínas hepáticas que se llaman globulinas transportadoras de estrógenos y de progesterona. Es decir, hay una para los estrógenos y otra para la progesterona. La unión entre estas hormonas y las proteínas plasmáticas es débil. Es lo suficientemente débil como para que se puedan liberar a los tejidos. Entonces, los niveles sanguíneos de estas hormonas estarán divididos entre la fracción libre y la fracción unida a proteínas. Alteraciones de la concentración de proteína por lesión hepática
pueden producir una alteración en la fracción libre y por tanto en el efecto de estas hormonas. Cuando finalmente tanto los estrógenos como los progestágenos han cumplido su función, luego tienen que ser degradados. Para los estrógenos, el hígado hace un proceso de conjugación, no sé si recuerdan eso de medicina básica, un proceso de conjugación con compuestos que típicamente se ya han estudiado, es decir, el estrógeno se conjuga hacia glucurónidos y sulfatos para permitir su eliminación. Entonces, la vía de eliminación es esencialmente por conjugación. Estos productos conjugados van a ser excretados esencialmente por la bilis. Sin embargo, una parte de metabolitos se pueden eliminar por la orina también. Otra manera de inactivarlos es que, si ustedes recuerdan, entre el beta-estradiol, el estriol y la estrona, el estriol es el que menos función biológica tiene y por tanto el hígado puede convertir la estrona y el estradiol en estriol, disminuyendo la actividad de estas hormonas en sangre. Por eso, en algunos pacientes que sufren insuficiencia hepática, es posible evidenciar hiperestrogenismo como evidencia de la hipofunción hepática. Es decir, siendo el hígado el órgano encargado de la eliminación de las hormonas liposolubles, un defecto en la función del hígado por cualquier razón provocará un incremento en la concentración de estrógenos, ya que se daña su mecanismo de eliminación. El hígado hace algo similar con la progesterona y la inactiva hacia sus metabolitos que tienen menos función. El principal de esos metabolitos de degradación de la progesterona es el pregnadiol. Entonces, el hígado es bien importante para la eliminación de estas hormonas. Entonces, tengo que los estrógenos son sintetizados en el ovario, su producción está regulada por las gonadotropinas, su origen es complejo e involucra las células en la mujer no embarazada, involucra el metabolismo de las células tecales y las células de la granulosa, y que comparten características bioquímicas por ser derivadas del colesterol y por tanto su síntesis, transporte en sangre y eliminación es común. Ahora sí, podemos pasar al segundo punto de la reunión de hoy, que es sobre la función de los estrógenos, es decir, los caracteres sexuales femeninos secundarios. Recuerden que los caracteres sexuales femeninos primarios corresponden a la presencia de genitales internos y externos comunicados. Ausencia del proceso de virilización provoca genitales internos y externos femeninos en los embriones humanos. Bien importante recordar que hay casos de pseudohermafroditismo en los cuales una niña cromosómica, una persona que tiene un cariotipo 46XX, puede llegar a presentar genitales externos que parecen masculinos por defectos en enzimas de la corteza suprarrenal. Se entorpece la producción de glucocorticoides y mineralocorticoides por el defecto que se llama la 21-hidroxilasa, y el exceso de reactantes se convierte en el producto que son la deshidroepiandrosterona y la androstenediona, que los dos son fácilmente interconvertibles con testosterona. Entonces, si la niña tiene un defecto enzimático, puede presentar un clítoris hipertrófico que asemeja a un pene y unos labios mayores fusionados que asemejan a un escroto. Entonces, es importante tanto los genitales internos como externos en la determinación de los caracteres sexuales femeninos primarios. Los caracteres sexuales femeninos secundarios son los que van a aparecer después de la pubertad. Cuando empieza el pulso de gonadotropinas por parte del hipotálamo, recuerden, el núcleo arcuato y la zona preóptica sintetizan la gonadoliberina, la hormona hipotalámica que controla las gonadotropinas, la gonadoliberina, y que estas sustancias sintetizadas se acumulan en la eminencia media,
del hipotálamo, que es de donde se secretan. Una vez pasada la pubertad, cuando empiezan los oliverina, la FSH y la LH producen cada 15 días cada una un incremento en la producción de estrógenos y un incremento en la producción de progestágenos. Vamos a ver que la mayor cantidad de efectos relacionados con la expresión fenotípica del sexo en la mujer están relacionados con la concentración de estrógeno en sangre. Entonces vamos a ver que los estrógenos tienen un efecto sobre el útero y sobre las trompas de falopio. Los estrógenos tienen un efecto sobre las mamas. Los estrógenos tienen un efecto sobre la masa ósea en el esqueleto. Los estrógenos tienen un efecto sobre el depósito de proteínas, un efecto sobre el depósito de lípidos, algo de efecto sobre el pelo, mucho efecto sobre la piel y algo en el equilibrio hidroelectrolítico. Esto es solamente hablando de las funciones de los estrógenos. Entonces, si quisiéramos ser precisos, y vamos en orden, entonces miremos primero el papel de los estrógenos bajo el útero y las trompas de falopio, donde provocan su diferenciación. Además, alteran el revestimiento mucoso de las trompas de falopio. Los estrógenos sobre las trompas de falopio inducen la proliferación de los tejidos glandulares, lo que es especialmente importante para el fenómeno de fecundación. También hace que se aumente el grosor del epitelio, especialmente las células ciliadas asociadas a las fimbrias, que facilitan el paso del óvulo hacia el interior de las trompas de falopio y también facilitan el cigoto fecundado en su paso hacia el interior del útero. Los estrógenos también tienen efectos sobre las mamas. Prepúberes, las mamas del varón y de la hembra son exactamente iguales, es decir, no hay diferencia antes de la pubertad. Pero bajo la influencia de los estrógenos, la glándula mamaria permanece viable y sus conductos permanecen abiertos. En los niños, el efecto de la testosterona hace que la mayor parte de los conductos empiece a hacer atrofia y ya finalmente sea incapaz de producir leche si es estimulado por valores normales de la hormona en la parte media del ciclo vital. En las mujeres, los estrógenos van a provocar, primero, el desarrollo del tejido del estroma mamario. Segundo, el crecimiento del sistema de los conductos galactóforos. Y tercero y más importante, el depósito de grasa en las mamas. Entonces, cuando las chicas pasan por la pubertad y sus ovarios empiezan a producir esta cantidad de estrógenos, lo que la chica empieza a percibir es que hay como masitas dentro de la mama que representa el crecimiento de los acinos y los conductos galactóforos. Y lo más aparente es el desarrollo del tejido adiposo al interior de la mama, no de la glándula mamaria, sino de la teta como tal, y empieza el crecimiento de las mamas. Sin embargo, es importante anotar que los estrógenos, a pesar de que preparan la mama para poder producir leche, no inducen la producción de leche. Cuando una mujer tiene producción y liberación de leche a través de los pezones sin estar en embarazo, uno está pensando en enfermedades del sistema nervioso central que estén afectando la producción de prolactina en las células lactotropas, en la adenohipófisis. Los estrógenos maduran la mama, pero no la hacen productora de leche. Ahora, sobre el tejido óseo. ¿Qué hacen los estrógenos sobre el tejido óseo? Tienen un papel osteoprotector muy importante, porque los estrógenos son capaces de inhibir la actividad osteoclástica y por tanto estimulan el depósito de matriz mineral. Yo no sé si lo recuerdan de básicas, pero esto se debe esencialmente a la estimulación de un factor que es la osteoprotegerina y también porque localmente inducen la síntesis de un factor inhibidor de la osteoclastogenia, que es esencialmente una sustancia de la familia de las citocinas que inhibe a los osteoclastos en su proceso de resorción ósea. Estiran mucho más rápido que los hombres. Es decir, nuestras compañeritas en el colegio nos dejaron atrás, crecieron mucho más rápido que nosotros. Como el hueso largo por la placa metafisiaria crece tan rápido en las mujeres por el efecto del estrógeno,
hay un efecto ahí de doble filo, y es que ese mismo estímulo intenso de crecimiento también fomenta la fusión temprana de la epífisis con las diáfisis, el cierre de la placa metafisiaria, lo cual impide el crecimiento posterior del hueso largo. Eso quiere decir, como ya vimos, la testosterona produce ese efecto, eso quiere decir que cuando la chica está pasando por la pubertad, crece más rápido que el chico porque el estrógeno es mejor que la testosterona para inducir el crecimiento rápido longitudinal de los huesos. Pero también implica que la placa metafisiaria se cierra mucho más rápido. ¿Esto qué va a producir? La mujer crece mucho más rápido que el varón, pero la mujer deja de crecer rápidamente. La talla final usualmente la alcanzan entre los 13 a los 15 años. Eso también implica que cuando hay casos de pubertad tardía o de hipogonadismo en las mujeres, estas mujeres suelen tener una talla mayor porque sus placas metafisiarias se cierran mucho después y la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea, que son independientes a la producción de hormonas sexuales, pueden permitir un crecimiento de varios centímetros más que una mujer madura normal. Entonces es bien importante. Y una vez ya pasamos de la pubertad, eh, la matriz mineral ósea, la dureza del hueso, es determinada por los estrógenos. Y cuanto más estrógenos tenga la señora, más fuertes sus huesos. Esto tiene, digamos, una virtud que sin hacer ejercicio, como les toca a los hombres, cuya matriz mineral depende esencialmente del trauma repetitivo y la reparación. Una chica que no tiene mucha actividad física tiene más o menos la misma densidad mineral que un hombre que hace mucho ejercicio. Lo grave es que una vez inicia la menopausia y se disminuye la producción de estas hormonas, la densidad mineral también disminuye mucho. Ese papel protector del hueso que tiene el estrógeno cambia en la menopausia por alteraciones en la producción de los estrógenos. Entonces, se reinicia la actividad osteoclástica, con lo que disminuye la matriz mineral, y los osteoblastos, por disminución en el sistema de osteoprotegerina, dejan de depositar tanta matriz inorgánica. Esto va a llevar que todas las mujeres que pasan por la menopausia hagan algún grado de osteopenia y algunas desarrollen incluso osteoporosis. Entonces, las abuelitas tienen una condición prevalente. El músculo, depósito de proteínas. Los estrógenos producen un ligero aumento, ligero, en las proteínas totales del organismo, porque uno lo puede evidenciar haciendo un balance de nitrógeno, cuánto nitrógeno entra, cuánto nitrógeno sale después de la administración de estrógenos. Esto se debe durante la pubertad al efecto promotor del crecimiento sobre los órganos sexuales, sobre los huesos, sobre el tejido adiposo y demás. Estos tejidos requieren proteína para poder crecer. Sin embargo, la facilitación del depósito de proteína dada por la testosterona es mucho más importante que la de los estrógenos y por eso la diferencia. Hacen los estrógenos, cambian el depósito de grasa corporal. La grasa subcutánea tiende a acumularse por el efecto de los estrógenos, a diferencia de que la testosterona induce un incremento en la grasa peritoneal. Entonces, cuando una mujer empieza a subir de peso, puede engordarse de todos lados al mismo tiempo y los hombres empiezan a subir de peso y se ponen barrigoncitos. Los estrógenos le dan la forma al cuerpo femenino. Entonces, el estradiol induce la acumulación de grasa en las caderas, en las mamas y en las piernas. Entonces, la forma típica del cuerpo femenino es debida esencialmente al beta estradiol. Los estrógenos también tienen efectos sobre el pelo corporal, inserción ginecoide del pelo y el crecimiento del vello y el vello púbico. No hay engrosamiento del pelo después de la pubertad. Los estrógenos tienen efectos sobre la piel. Los estrógenos aumentan la vascularización de la dermis, lo cual aumenta su nutrición y le da la apariencia lozana, una textura blanda y en general como tersa a la piel de las mujeres.
El estrato basal de la piel es estimulado por los estrógenos. Eso quiere decir que la piel de una mujer es ligeramente más gruesa que la piel de una niña. Eh, Hay ahí también una anotación que hacían los libros viejitos, y es que ese incremento de la vasculatura en la dermis hace que las mujeres sean más propensas a las hemorragias intensas por cortes superficiales. Entonces, una herida superficial en la piel de una mujer suele producir un sangrado mayor que una herida superficial en la piel de un hombre. Y por último, el balance del equilibrio hidroelectrolítico. Recuerden que esas hormonas se parecen a los esteroides córticos suprarrenales y por tanto pueden imitar la función de la aldosterona. Entonces, el efecto de los estrógenos es leve. Eh, pero, es bien importante, durante la gestación, donde se produce una mayor cantidad de estrógenos, es probable que haya una mayor eh, función de los estrógenos como análogos de la aldosterona, y por tanto, aquí sí se produce un incremento del volumen sanguíneo, un incremento del volumen sanguíneo, una disminución del potasio sanguíneo, un incremento del sodio sanguíneo, con lo cual se incrementa la presión sanguínea. Es más probable durante el embarazo y va a complicar algunas cosas que ustedes verán en ginecobstetricia después. Ahora, efectos de los progestágenos, como la progesterona. Efectos de los progestágenos, como la progesterona. Entonces, primero, obviamente, sobre el útero, el nombre lo dice, la progesterona es una hormona que favorece la gestación. Entonces, la principal función de la progesterona será el cambio del epitelio de estado proliferativo a estado secretor del endometrio, el epitelio uterino, en la segunda mitad del ciclo menstrual femenino para favorecer la implantación del cigoto. Además, la progesterona minimiza la contracción basal del tono del músculo uterino, le baja el tono al útero. Entonces, una vez el óvulo está implantado, incluso si el músculo empieza a contraerse, el músculo liso uterino, el miometrio, con una buena dosis de progestágenos, se disminuye ese grado de contracción y se protege al cigoto y al embrión de su expulsión. Sobre las trompas de falopio también tiene efecto porque aumenta la secreción y el revestimiento mucoso, lo cual va a favorecer también la fecundación allá arriba en las trompas de falopio. La progesterona también favorece el desarrollo de las mamas, pero esta lo hace más hacia los acinos y lobulillos mamarios que hacia los conductos galactóforos. La progesterona hace que esas células alveolares hagan hiperplasia, que proliferen, que se dividen y adquieran características secretoras. Sin embargo, diciendo lo mismo que decíamos con los estrógenos, no inducen la liberación ni la expulsión de leche. A esas funciones pertenecen esencialmente a la hormona que llamamos prolactina y al lactógeno placentario, que son las hormonas encargadas del incremento de la producción de leche en las mamas de una mujer gestante. Y a la oxitocina debemos el efecto de la expulsión de la leche. La progesterona entonces sí aumenta el tamaño de las mamas, pero a expensas de los acinos. Bien importante, porque mientras que los estrógenos aumentan el tamaño de las mamas vía crecimiento de los conductos galactóforos y el estroma mamario, la progesterona lo hace a través de los acinos y las zonas que finalmente van a producir leche. Esas esencialmente serían las funciones de la progesterona antes de la gestación. Listo, chicos, eso es lo que teníamos que discutir el día de hoy.